Génesis capítulo 42, y vamos a continuar con nuestra lectura, nuestro estudio de ese capítulo, y lo vamos a hacer hasta finalizar el capítulo, pero comenzando desde el versículo 29, que fue donde terminamos el domingo anterior. Génesis 42, capítulo 42, versículo del 29 al 38. Bien, voy a dar lectura y, como siempre lo digo, me acompañan en oración para que Dios sea dirigiéndonos y sea guiándonos, instruyéndonos por medio del Espíritu Santo. Dice la palabra del Señor de la siguiente manera: y venidos a Jacob, su padre, en tierra de Canaán, le contaron todo lo que les había acontecido, diciendo: aquel varón, el Señor de la tierra, nos habló ásperamente y nos trató como a espías de la tierra. Y nosotros le dijimos: somos hombres honrados, nunca fuimos espías. Somos 12 hermanos, hijos de nuestro padre. Uno no parece, y el menor está hoy con nuestro padre en la tierra de Canaán. Entonces aquel varón, el Señor de la tierra, nos dijo: en esto conoceré que sois hombres honrados. Dejad conmigo uno de vuestros hermanos y tomad para el hambre de vuestras casas y andad. Y traedme a vuestro hermano, el menor, para que yo sepa que no sois espías, sino hombres honrados. Así os daré a vuestro hermano y negociaréis en la tierra. Y aconteció que vaciando ellos sus sacos, he aquí que en el saco de cada uno estaba el atado de su dinero, y viendo ellos y su padre los atados de su dinero, tuvieron temor. Entonces su padre Jacob les dijo: me habéis privado de mis hijos, José no parece, ni Simeón tampoco, y a Benjamín le llevaréis contra mí. Son todas estas cosas. Ni Simeón tampoco, y a Benjamín le llevaréis contra mí. Son todas estas cosas. Versículo 37. Y Rubén habló a su padre diciendo: ¿harás morir a mis 2 hijos? Si no, te los devuelvo. Entrégalo en mi mano, que yo lo devolveré a ti. Y él dijo: no descenderá mi hijo con vosotros, pues su hermano ha muerto y él solo ha quedado, y si le aconteciera algún desastre en el camino por donde vais, haréis descender mis canas con dolor al Seol. Esta es la palabra del Señor, inerrante e infalible, la cual es nuestro alimento para el alma, porque dice de ella que es lumbrera a nuestro camino, lámpara a nuestros pies, y es por la fe que por la palabra que nuestra fe crece. Así que dirijámonos al Señor, porque la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Padre, en esta mañana, bendito Señor, damos gracias por tu misericordia y tu favor cada mañana. Gracias porque nos permites reunirnos, acercarnos a ti, confiados de que tú lo llenas todo, Padre, de que tú estás presente en nosotros, de que cualquiera que sea la situación en la que nos encontremos, tu provisión, tu providencia, tu misericordia, tu favor, tu soberanía está presente, Padre. Nada de lo que está sucediendo en el mundo actualmente, nada de lo que pueda suceder en nuestras vidas, te toma a ti por sorpresa. Todo tú ya lo sabes, y en ti descansamos en esta mañana. Oramos de igual manera, Padre bendito, para que seas bendiciendo, mi amado Señor, aquel pueblo, aquella nación que tú has escogido para ti, llamada Israel, donde oramos, precioso Dios, para que allí haya paz, pero también para que allí haya salvación, Señor. Desde el más joven hasta el más adulto, hasta el más anciano, Señor, que hoy se resiste a creer en esa obra redentora y al unigénito al cual tú has enviado, sean salvos.
reconozcan a Jesucristo como el Mesías, como el Salvador, como el Rey de Reyes, como el Señor de Señores. Te lo pedimos a ti, amado Señor. De nosotros, Padre, te hemos cantado, te hemos adorado con estos himnos escogidos para ti, porque tú eres el anfitrión. Ahora también deseamos adorarte por medio de la predicación, Señor. Deseamos que hables a nuestra alma conforme a nuestra necesidad. Tú lo sabes todo y eso es suficiente, Padre. Tú sabes qué necesita cada alma aquí presente. Que tu Santo Espíritu, Señor, sea haciendo milagros en esta mañana, en cada corazón, y hayan milagros de salvación, milagros de conversión, genuinos, donde nuevos nacimientos, Señor, podamos ver en esta tu iglesia, Bautista en la Sabana, iglesia que tiene la oportunidad hoy, bendito Señor, de no sufrir persecución, de no sufrir lo que tal vez en otros lugares donde se está predicando tu palabra se está sufriendo, Señor. Donde se debe hacer a escondidas, donde cargar una Biblia con libertad no se puede hacer, Señor. Donde entonar los himnos con voz en cuello no se puede hacer, Señor, porque se corre el peligro. Pero gracias por el privilegio que nos das y ayúdanos a atesorarlo. Ayúdanos, Señor, a que cada domingo, cada culto, sea una oportunidad, Señor, de dar testimonio que verdaderamente te adoramos y te seguimos. Por eso oramos, Señor, pero también oramos por tu palabra, para que nos ayudes y nos alientes. Y sepamos que en todo momento, en cualquiera que sea la situación, tú haces posible esa situación para bien. En el nombre de tu amado Hijo Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Amén. Bien, ¿cómo titulamos este sermón en esta mañana? Lo he titulado, aunque parezca oscurecer, está aclarando. Aunque parezca oscurecer, está aclarando. Y eso es lo que vamos a estar viendo en estos últimos versículos de este capítulo 42. Y algo que tenemos que tener presente es que a veces en nuestra vida vienen problemas, dificultades, circunstancias muy difíciles que pensamos que todo va de mal en peor y pensamos que tal vez no se va a generar para algo bueno. Pero cuando un hombre y una mujer está en Dios y su fe en Jesucristo, debemos entender que aunque parezca que las cosas empeoran, Dios las tiene para un bien. Tal vez algunos estén aquí atravesando por pruebas difíciles. Tal vez algunos crean que aún no les ha aclarado en su día, o en su problema, o en su circunstancia, pero por medio de este pasaje recibiremos aliento porque escucharemos que Dios nos estará hablando y nos estará alentando para decirnos que cualquiera que sea la situación, Dios la usa para bien, para alentarnos, para ayudarnos, no para desampararnos. Y eso es lo que vamos a estar observando en esta mañana. Así que, aunque parezca oscurecer, ¿está qué? Aclarando. Y lo vamos a ver por medio de 5 anunciados, 5 encabezados. El primero de ellos lo vamos a ver en el versículo 29 y se titula El regreso a casa. El regreso a casa. Y dice en nuestro texto, y venidos a Jacob su padre en tierra de Canaán, le contaron todo lo que les había acontecido, diciendo, habían venido, ¿de dónde? De Egipto. Para los que tal vez no lo conocen, venían de Egipto y ahora están en Canaán. Y quiero usar esta frase para colocarlos un poco en contexto. Los hijos de Jacob han venido porque habían tenido que partir a Egipto, porque se había acercado el primer año de la hambruna que se le había revelado al faraón después de los 7 años de abundancia. 7 años de abundancia precedidos por 7 años de escasez.
el primer año. Y ahí están los hijos de Jacob. Y Jacob, en el comienzo, los primeros versículos del capítulo 42, se ha acercado a ellos y les ha dicho: ¿qué hacen ustedes aquí mirándose? Vayan a Egipto. Y claro, la palabra Egipto en ellos retumbaba en su cabeza y produjo tal vez que se mirasen unos a otros, porque se acordaban que habían hecho algo en contra de su hermano. Por eso Egipto está allí. Y Jacob los envía allí. 402 kilómetros aproximadamente, 403 kilómetros de distancia. Un viaje que duraba 3 semanas en camello. Un ejemplo, como decir de aquí a Bucaramanga, más o menos, la distancia. Ahora, no sabemos qué trocha, cómo sería el camino. Lo cierto es que era un camino bastante largo y no era como hoy en día, con la facilidad que nos brinda la tecnología y muchas cosas, la mecánica de podernos transportar en autos o tal vez en avión. Aquí estamos a lomo y no de mula, sino de camello. Los ha enviado a ellos a un viaje de 3 semanas y es lo que vemos. La razón de este viaje, ¿cuál es? A Egipto. Era la hambruna que había comenzado en la región el primer año de los 7 años, como lo dije anteriormente, que vendrían. Duraría 7 años esa hambruna. Jacob ha enviado a 10 de sus hijos. 10 hijos ha enviado allí. Se ha quedado con uno. ¿Con cuál se ha quedado él? Con Benjamín. Y han ido los otros 10. Ahí está Rubén, ahí está Simeón, ahí están los demás. Esto ha sucedido, pero cuando leemos aquí este versículo: y venidos a Jacob su padre en tierra de Canaán, ya no vienen 10, ahora vienen 9, porque uno ha quedado en Egipto. Uno ha quedado allá. 3 semanas de viaje, no regresan todos completos, tienen que sufrir adversidades allí. Fueron a comprar cereales porque así lo demandó su padre, era lo que se debía hacer, era el único lugar, la única región donde había alimento. Jacob les da la orden, van, pero en sus mentes estos 10 hombres lejos estaban de lo que se iba a venir cuando ellos fuesen allá, o en el transcurso de la historia, ¿no? Lejos ellos están de imaginarse con qué se iban a encontrar en Egipto, ¿verdad? Ellos no sabían que allí había un hombre y que les iba a suceder todos estos, tal sucedido que tuvieron que volver nomás 9 hermanos. Ahora, esto nos enseña ya algo a nosotros. Esto nos comienza a hablar y a recordar qué incierta es nuestra vida, ¿verdad? Usted se levanta cada día y planea el día, pero no sabe con qué se va a encontrar el día. Usted dice: hoy me acuesto, mañana haré tal cosa, pero usted no sabe si tal cosa la podrá llevar a cabo. Y esta frase hasta ahora y lo que ha sucedido hasta aquí nos ayuda entonces a recordar que nuestra vida es incierta. Planeamos, diseñamos, pero la última palabra la tiene Dios. Y aquí está sucediendo esto. Por más que conozcamos, por más que aprendamos y tengamos una actividad rutinaria en nuestra vida, solamente Dios sabe si esa rutina se podrá llevar a cabo el día en que la hemos planeado. Cuando planeamos un viaje, ¿quién nos asegura a nosotros que el viaje va a salir tal y como lo imaginamos o lo idealizamos? ¿Quién nos puede decir eso? Nadie. No contamos con una pinchada, ¿verdad? No contamos con un aguacero, no contamos con un mal tiempo. Aunque sea verano podemos ir, pero algo puede pasar y puede hacer cambiar ese verano. Y así sucede muchas veces. Así que esto nos ayuda a entender y a recordar que a veces lo que planeamos no sale, ni nos imaginamos con qué nos vamos a encontrar. No sabemos con qué nos podemos hallar.
Y es de esta manera que pensamos que todo va a salir bien, tal y como lo hemos planeado, pero a veces estamos lejos de pensar que no siempre es así. No siempre es así y podemos hallarnos en imprevistos. De seguro, Jacob manda a sus 10 hijos lejos de imaginarse todo lo que hemos leído. Y ahí está. Por eso Proverbios capítulo 27, verso 1, dice: no te jactes del día de mañana, porque no sabes qué dará de sí el día. Y muchas veces nos jactamos del día de mañana. Muchas veces nos jactamos diciendo: mañana sí lo haré, mañana comenzaré. Pero ¿tú sabes si ese día vendrá? ¿Estás plenamente seguro? Si estás a tiempo, ¿por qué no hacerlo? Es una aplicación también. Y lo otro es a aprender y a entender de que no cuesta de nosotros. Decía un pastor: por más de que le coloquemos a nuestra vida el modo automático, como se hace en los aviones y en los metros y en los vehículos de hoy en día, electrónicos, solamente se le oprime un botón y él solo se parquea, él solo puede volar. Pero nuestra vida, por más de que pensemos que va a ser así, no va a ser así. Tenemos imprevistos. Y realmente esto también pasa porque la misericordia de Dios es grande. Noten esto: nosotros no sabemos qué nos deparará el día de mañana, pero también ahí vemos misericordia de Dios. Porque yo digo, ¿qué sería de ti o de mí si supiera que mañana voy a tener una enfermedad terminal? ¿Cómo sería mi hoy? ¿Qué sería mi día de mañana si supiera cuál día voy a morir? ¿Cómo sería el día de hoy? ¿Lo estaría viviendo con la misma ansia? No. ¿Qué sería el día de mañana si yo lo supiera y sé de que voy a entrar en una crisis o en un problema o en una dificultad? ¿Cómo sería mi hoy? ¿Dormiría? ¿Cómo sería mi tarde hoy? Y piensen en la tarde de ustedes hoy, si supieran y pudieran imaginar que ya saben lo que va a pasar mañana, alguna calamidad. ¿No es misericordia de Dios eso? Por eso es misericordia de Dios que no sepamos aún ni qué día vamos a morir, ni de qué vamos a morir, ni cómo vamos a morir. Eso es mucha misericordia de Dios, porque nuestra vida sería ahorita crítica. Si a veces viene algún problemita y en nuestro día se vuelve se desbarata, imagínense sabiendo tales cosas. Y eso es lo que nos muestra allí, ¿sí? Sin embargo, por medio de la Escritura, como lo dije al comienzo, el Señor nos da rayos y nos permite ciertas profecías que nos muestran qué será el día de mañana. Como lo dije, ¿verdad? Hay cosas en la Escritura y son noticia y ya las sabemos de antemano. Pero Dios también las da, pero las da para que nos preparemos, para que estemos a cuentas con Él, para que sepamos vivir como debemos vivir y como Él nos demanda en medio de este mundo hasta que Él nos llame o hasta que pase una tragedia o hasta que lo que venga. Pero es Dios también mostrándonos misericordia allí, ¿sí? Es muy diferente. Por esta razón no podemos jactarnos del día de mañana como lo hicieron los hijos de Jacob. Ellos no tenían el control sobre su viaje a Egipto y miren todo lo que les ha sucedido. Así también lo afirma Santiago en el libro, en la carta de Santiago, en el capítulo 4, versículo 13 y 14, cuando algunos hombres allí dicen: vamos a traficar, vamos a hacer esto y lo otro. Cuando en el versículo 14 dice: cuando no sabéis lo que será el día de mañana. Y ahí podemos encontrar muchas cosas. Más el contexto, ¿no? Así es, y venidos a Jacob, su padre en tierra de Canaán. Ellos han vuelto de Egipto. Ahora vamos a ver un reporte que ellos van a dar a su padre. Ellos no solamente llegan, el texto no se queda aquí. Luego dice: le contaron todo lo que les había acontecido, diciendo. ¿Qué les había acontecido? Ya nos va a comenzar a narrar y comenzaremos tal vez a hacer un poco de memoria de lo que hemos visto versículos atrás.
Entonces ahí lo tenemos. Está haciendo un reporte los hijos de Jacob. Y lo primero que le dice en el versículo 30, en este informe, bueno, 29b, no lo he terminado, ¿verdad? Le contaron todo lo que había acontecido, todas las dificultades, todos los sucesos, todas las pruebas que tuvieron en Egipto, ahora están delante de su padre, y es un breve y en breve relato les afirma todo lo que ha sucedido, que para nosotros nos ayudará en contexto, lo que no estuvimos hace 8 días. Versículo 30, y ahí lo encontramos. Aquel varón, el Señor de la tierra. ¿A quién se están refiriendo? Que no lo saben, ellos lo ignoran aquí. Aquel varón es José, y este hombre José es el Señor de toda la tierra. Wow. De estar en un hoyo, de estar en una cisterna, ahora es el Señor de toda la tierra, de Egipto, sus alrededores. Y a él se dirigen así sus hermanos. Aquel varón, el Señor de la tierra. ¿Cómo les dice ellos a su padre que les habló? Ásperamente. Y hablábamos de eso, nos habló ásperamente y veíamos ahí algunas aplicaciones. ¿Cuántas veces Dios tiene que hablarnos así a nosotros? ¿Para qué nosotros nos acudamos? Porque Dios nos habla. Actúa de esta manera, compórtate de esta manera, vive de esta manera, busca la santidad, ama la santidad. Pero nosotros, ¿qué hacemos? Muchas veces dejamos pasar esas palabras. Como dice y se escucha a menudo, entra por un oído y sale por el otro. Y veíamos una aplicación aquí, en cuanto a cómo les hablaba ásperamente. Pero este ásperamente también tiene que ver con algo. Y esto está relacionado en el versículo 7 del mismo capítulo. Que es que José reconoce a sus hermanos, pero él desea algo. ¿Será que él desea también que lo reconozcan? No. Así que también otra probabilidad de que él les hable ásperamente es para no ser reconocido por sus hermanos. Por eso tal vez les habló fuerte. Por eso les habló duramente. Esa puede ser una razón. Él no quería verse descubierto. Él, José, es un hombre sabio, es un hombre que tiene algo en su corazón y lo va a llevar a cabo. Y para eso tiene que hablarles de esa manera, ásperamente, de manera severa. Él no quiere revelarse aún a ellos, y es por esto que les habla así tal vez. Y vuelvo y digo, no es como algunos dicen, y estoy firme en eso, porque algunos leía y comentaban que era que él le estaba tratando a sus hermanos de igual manera que lo trataron a él. Y yo aseguro que no, que no. Hay dos probabilidades muy grandes ahí. Una es para no sentirse descubierto y otra era para probar qué había en sus corazones. O pueden ser ambas, menos la tercera. ¿Verdad? Seguimos ahí entonces. Nos habló ásperamente, son las palabras de sus 9 hermanos a su padre. Y les dice una vez más cómo los trató. Y es una palabra y es un término que está constantemente ahí en ese capítulo. Y nos trató como a espías de la tierra. Ahora le están diciendo a su padre, ya después de que José se lo ha dicho 2 veces a ellos, ahora ellos dicen una tercera vez, y nos ha tratado como espías. Como a espías. Y claro, esto está con el propósito de no ser descubierto, de que José no fuese descubierto, y en cierta manera esto nos indica que en esos lugares también habían espías. No faltaba el que iba a mirar cuánto trigo había, cuánto ganado había y qué tan descuidado estaba para tomarlo para sí, para robarlo. Por eso el término aquí espías. Obviamente sabemos que ese no era el rol de los 10 hermanos al ir a Egipto. Ellos no iban a espiar, ellos iban a comprar. Ellos iban a llevar cereal, a llevar sus comidas al ganado, tal vez allí a Canaán.
Y esta es la razón. Espías aparece en el versículo 9, en el versículo 11 y aquí lo tenemos en este versículo 30. Y dice el versículo 31, y nosotros le dijimos, somos hombres honrados, nunca fuimos espías. ¿Hasta ahí es verdad o es mentira lo que dice estos hombres? Es verdad. Es verdad porque ellos no son espías. Es verdad porque no son espías. En lo que tiene que ver con Egipto, porque ellos nunca, su propósito era espiar qué pasaba y qué había en Egipto para robar. No fue eso. Pero sí, en cierta manera, hay una mentira detrás de todo eso, porque no son tan honrados y tan fieles como dicen allí. Ellos tienen, como dicen por aquí coloquialmente, ¿su qué? Su guardado. Que está 20 años allá olvidado. Ellos vendieron a su hermano 20 años atrás y eso había quedado ahí, pero ya Dios en versículos atrás y José por medio de su estrategia ha comenzado a remover su cabeza, su conciencia. Y hablábamos entonces de que 3 años en la cárcel los tuvo que meter allí. José, 3 años en la cárcel para escuchar ¿a quién? A su propia conciencia. Y alguien dijo, no hay peor infierno que estar a solas con la conciencia. Bueno, sabemos que el infierno literal sí está ahí, pero dice en sus palabras, y el hombre que lo dijo, me imagino qué clase de hombre también era, pero dice, no hay infierno tan grande como el estar a solas con la conciencia. Y hoy en día, ¿qué hace la tecnología? ¿Qué hace las redes y todo eso? Evitarnos pasar tiempo con nuestra conciencia, meditar con nosotros mismos. Hoy en día usted no está tranquilo si no está en su habitación con este aparato. Hoy en día usted no duerme tranquilo tal vez si usted no tiene el televisor prendido, viendo una serie. Hoy en día tal vez usted no está tranquilo si no tiene un fondo musical que lo acompañe. Pero necesitamos tiempos donde estemos a solas con la conciencia, meditando. ¿Por qué tenemos tantos escritos y libros hermosos? No todos son hermosos, pero sí muchos. Porque habían hombres que meditaban, hombres que se apartaban de todas estas tecnologías y que ni siquiera la había, y aprovechaban el tiempo a solas para meditar, para escuchar a sus conciencias y de esta manera poder confesar sus pecados también. ¿Ven lo que hace esto aparatico tan bonito y tan útil? Este aparatico te quita la oportunidad de estar a solas, de reconocer tu pecado y de confesarlo y de apartarte. Y es lo que más las personas hoy quieren tener a su mano, a la mano. Entre otras actividades, deporte, ejercicio, el gimnasio, tantas cosas, las mascotas, distractivos que nos evitan esto. Pero seguimos aquí, y entonces con Egipto no habían sido espías, ¿sí? Mas no fueron honestos del todo, porque con su padre sí habían engañado. 20 años atrás habían dicho que José había muerto. Versículo 32 dice, somos 2 hermanos, hijos de nuestro padre, uno no parece y el menor está hoy con nuestro padre en la tierra de Canaán. Estas son las palabras a José. Uno está muerto, uno no parece que no tuviéramos ese hermano, no está, pero hay otro, y ese otro se ha quedado en casa del padre en Canaán. Eso es lo que están diciendo. Ha dicho que su hermano no aparece y que el otro está allí. Y suena un poco irónico porque ellos no están siendo del todo honestos. Porque los 10 hombres han dicho a su hermano, sin saberlo, que él está muerto. O que habían hecho algo. No están siendo honestos. Y hace referencia entonces al que uno no aparece,
a José. Y el menor está hoy con nuestro padre, y ahí podemos entender el versículo 4, si no lo habíamos leído allí, en el capítulo 42, ¿por qué estaba Benjamín con Jacob? Porque él no quería que le pasase lo mismo que le pasó a José en su momento. Él no quería perder su hijo. Él no quería perder el hijo que había tenido con Raquel. Benjamín y José son hijos de Raquel. Ella ya ha muerto, quedaban ellos dos y ha perdido a uno que es José. Él no quería que volviese a suceder lo mismo con Benjamín. La pérdida de José para él fue muy dura. Recordemos las últimas palabras de allí. Quería también colocar entonces de esta manera, si lo había hecho sufrir así José, su muerte, a Benjamín en riesgo. Por supuesto que no. No lo iba a querer hacer. Por eso en el versículo 4 no los deja ir. Van los 10. Ahora seguimos, versículo 33. Entonces aquel varón, una vez más, ¿aquel qué? Varón, descubierto o estaba ahí oculto. José, el Señor de la tierra nos dijo: en esto conoceré que sois hombres honrados. José, recordemos que quiere ir al corazón. José quiere ir allí que hay, quiere ver qué hay en el corazón de estos hombres. El Señor de la tierra les dijo: en esto conoceré que sois hombres honrados. Y viene la propuesta. La propuesta es: dejad conmigo uno de vuestros hermanos y tomad para él hambre de vuestras casas y andad. ¿Cuál es la palabra y cuál es la respuesta entonces la propuesta que hace José, la cual están contando ellos a su padre Jacob? Primero, en el versículo 21 y 22 comenzó diciendo que fuera uno y quedaran los 9 con él en la cárcel. Esa fue la primera propuesta, ¿recuerdan? Ese era en el versículo 16. Se van uno, me trae a su hermano Benjamín y yo me quedo con los 9 en la cárcel. Luego José lo hace y cambia entonces la propuesta y va a decir: no, entonces se van a ir los 9 y me van a dejar uno acá. ¿Verdad? Esa es la propuesta del Señor de la tierra allí. Se van los 9 y queda uno conmigo. Y la pregunta era: ¿quién era el que se quedaba? Simeón. Y la pregunta: ¿por qué Simeón? Me preguntaba. ¿Por qué Simeón? ¿Y ustedes creen que Dios da respuesta o no? Simeón. Bien. Simeón es el segundo después de Rubén. Rubén es el responsable de todos los hermanos porque sigue siendo el hermano mayor. Por eso José no toma a Rubén. Y Rubén había hecho algo particular y especial con José cuando lo iban a matar o lo iban a colocar allí. Rubén, ¿qué hizo? Intervino, capítulo 37, versículos 21 y 22. Eso es lo que ha pasado. Y José tiene eso en mente a pesar de que han pasado 20 años. ¿Sí lo notan? Entonces, ¿por qué Simeón? Sigue la pregunta. Y en la cultura y en el orden, y aún hoy en día, y piensen en este tema, cuando el mayor no puede, ¿quién sigue? El que le sigue. Así que el responsable y el que debía quedar como parte de esa propuesta era Simeón. Era Simeón el que debía estar allí. Rubén va con ellos, una probabilidad, es el mayor, es el responsable, pero también Rubén intercedió por la vida de José. Y eso está en la mente de José, del Señor de la tierra, llamado aquí en este versículo. De esta manera lo que José desea, aunque parezca injusto, es reunir a sus hermanos por medio de esa estrategia. José no quiere tener nomás a 9 hermanos. José no quiere tener solamente a uno. José, por medio de esa estrategia, quiere reunir a toda su familia y le falta uno. Por eso deja uno, envía a los 9 y les dice: y tráiganme ustedes 9 al que me falta, que es Benjamín. Benjamín. Gracias, mi hermano. Bien, lo tenemos allí. Seguimos.
¿Esto nos enseña algo? Claro que sí. ¿Cuántas cosas pueden venir a nuestra vida para probar verdaderamente en dónde y cómo está nuestro corazón? Eso es lo que podemos ver aquí. Estamos en el versículo 33 porque el texto dice: dejad conmigo uno de vuestros hermanos y tomad para el hambre de vuestras casas y andad. Esto nos ayuda entonces a ver qué puede haber en nuestro corazón verdaderamente, qué prima allí en nuestro corazón. Versículo 34: y traedme a vuestro hermano, el menor, para que yo sepa que no sois espías, sino hombres honrados. Así os daré a vuestro hermano y negociaréis en la tierra. En otras palabras, tráigame al menor, ¿verdad?, a Benjamín, y les daré a Simeón, que era el mayor, segundo después de Rubén. No para quedarse con él, sino para verle. José es un planificador. Él ha demostrado que tiene sabiduría, por algo está en segundo allí después de Faraón, y su poder para analizar y tomar situaciones correctas de la manera correcta y encontrar la solución correcta está en el corazón y en la mente de José. José no está haciendo esto al azar, como tampoco el Señor Jesucristo murió en la cruz al azar. Todo está plenamente planeado por una mente maravillosa, magna, que es la de Dios. Versículo 35. Y aconteció que vaciando ellos sus sacos, he aquí que en el saco de cada uno estaba el atado de su dinero. Y viendo ellos y su padre los atados de su dinero, tuvieron temor. Lo que ellos relatan aquí es el resultado de lo que ya había visto uno de sus hermanos camino a Canaán. Uno de sus camellos tiene hambre, él abre la bolsa, abre el costal, como le llamamos, y saca el alimento, pero dentro de él ve que ahí hay dinero. Ahora, ¿qué sorpresas se dan si seguimos en la lectura sistemática? Que le están contando al padre y todos le muestran las bolsas, las comienzan a abrir, y en todas las bolsas están todo el dinero con el cual debían comprar el trigo, debían comprar la comida. No solamente era de un hermano el que había mirado, ahora todos tienen las bolsas abiertas y todos tienen la comida y el dinero. Ahí está. Y esto da 3 pensamientos, o nos lleva a tener 3 conjeturas. Una de cada una de estas puede ser. Se podría considerar que había sido robado. Esto podría haber pasado por la mente de Jacob. Los envió a comprar y ellos llegan con la comida y llegan con el dinero dentro de la comida. ¿Qué podía decir Jacob? Se lo han robado. Regresaron con el cereal y regresaron con el dinero. Pero hay otra opción. Es que tal vez habían robado el grano. Habían robado solamente el grano y nunca lo pagaron. Tercera opción. La otra y la más posible en la mente de Jacob, ¿cuál sería? Estos vendieron también, robaron y vendieron a Simeón. Aunque Jacob aquí está ignorante, Jacob no sabe que José ha sido vendido, ¿verdad? Pero uno leyendo puede decir, oiga, sí, pudieron haber vendido a Simeón y volvieron con el dinero de haber vendido a su hermano y con la comida. Es otra probabilidad. Y también para ellos es una prueba que revela mucho que hay en el corazón. Por eso muchas veces Dios nos bendice y Dios nos da. ¿Verdad que a todos nos da? Y Dios prueba nuestros corazones cuando nos da. ¿Sí lo saben? Aquí hay algunas cosas que se pueden observar. Primero, el corazón engañoso, ¿qué hubiera hecho? Lo escondería. Si en el corazón de ellos había engaño, ¿qué hubieran hecho? Hubieran escondido el dinero. El corazón mentiroso construiría una historia acerca del dinero. Ellos hubieran dicho, no, papá, la verdad es que este dinero fue un negocio que hice, yo no les había contado nada, pero me salió el negocio. Pero es mentira.
El corazón orgulloso pensaría, es que este dinero lo merecíamos. Esto lo merecíamos, por esto hemos trabajado. Eso lo hace un corazón orgulloso. Y empezamos a ver en dónde nos ubicamos nosotros. ¿Cómo está nuestro corazón? El corazón superficial, ¿saben qué hubiera hecho? No pensaría en nada, solamente toma el dinero, muestra y sigue su vida campante, como si nada. Pero ellos, ¿qué nos dice el pasaje? Ellos quisieron al ver todo ese dinero. Y su padre, que está ahí al lado, viéndolos atados de su dinero, tuvieron temor. Y esto en el hebreo original significa se aterrorizaron. Se aterrorizaron de ver lo que tenían allí. Pero ellos estaban aterrorizados. Aterrorizados quiere decir temor de decir lo que ganaron. Ahora, esto también pone a prueba porque Dios también nos ha dado gracia y nos debe a nosotros colocar y nos debe poner a pensar qué tanta gracia Dios, si yo sin merecerlo, como ellos lo están pensando, aterrorizados de recibir lo que se ganaron. Tenían miedo de sus propias conciencias. ¿Qué los estaba acusando mientras José estaba llevándolos a la cárcel? Mientras estaban en la cárcel, la conciencia de que le habían hecho daño a su hermano. La conciencia les estaba recordando los gritos que José daba cuando ellos lo estaban llevando allí al hoyo, a la cisterna. Ayúdenme, no me dejen aquí. Y ellos solamente estaban cenando, comiendo alrededor. Eso era lo que estaba en la conciencia de ellos. También estaban atemorizados de José, el Señor de la tierra, pero aún no lo sabían. No estaban atemorizados de José, estaban atemorizados del Señor de la tierra, porque eso iba a traer represalias sobre ellos, si es que se tomaba como un robo. Y aquí además aprendemos algo de José. De José aprendemos aquí algo muy especial. José tuvo la oportunidad de reprocharles a sus hermanos, ¿no? José tuvo la oportunidad de vengarse de sus hermanos. José tuvo la oportunidad de tomar cualquier acción en contra de ellos, porque él era el Señor de la tierra. Pero ¿qué nosotros cuando alguien nos ha hecho algo? Si tuviéramos el poder del mundo, el poder que tuvo José, nosotros aniquilaríamos a aquellos que nos han hecho algo. Pero de José entendemos la misericordia, la gracia que debe haber en nosotros cuando alguien nos ha hecho daño. Y yo sé que puede que haya aquí corazones heridos porque alguien ha hecho daño. Y José nos enseña hoy a perdonar. Como en Mateo, el Señor le enseñó a Pedro a perdonar 70 veces 7. Así también nos está enseñando a nosotros que aunque es el Señor de toda la tierra, tiene en su corazón el deseo de perdonar y ver a su familia reunida. ¿Cuántas familias hoy con hermanos creyentes deseando que estén dispersos? Y es difícil. Yo a veces pienso, entre más grande la familia, más fácil cuadrar una foto con micos. ¿Cierto? Porque organiza uno aquí, los prepara y por allí entonces ya no se puede tal día, pero de nosotros se debe reconocer que somos pacificadores y siempre vamos a instar al perdón, a la reconciliación. Eso enseña el Señor, eso nos enseña José. Era la oportunidad de tomar cualquier represalia y decirle a todos, haga esto, haga lo otro, ¿sabe qué? Mejor dicho, aniquílelos a todos. Pero no lo hace. No lo hace él. No nos debemos vengar, porque también cada vez que buscamos la venganza, estamos rebajando nuestra integridad. ¿Sí sabían eso? Cuando usted busca la manera de vengarse de alguien, está rebajando la integridad que usted tiene. Debemos ser muy prudentes a la hora de pensar. Seguimos, porque el reloj no es mi amigo. Génesis
Seguimos capítulo 42, versículo 36, y la tercera parte de esta es la respuesta de Jacob. Ahora vamos a ver, ya se ha dado anunciado ya todo al Padre, se le ha dado el reporte, y ahora ¿a quién necesitamos oír? A Jacob, el Padre. Y él va a decir lo siguiente, en el versículo 36. Entonces su padre Jacob les dijo: me habéis privado de mis hijos. José no parece, ni Simeón tampoco, y a Benjamín le llevaréis contra mí. Son todas estas cosas. Aquí Jacob va a explicar qué ha sucedido. Se han llevado, José no apareció. Ahora los envío con Simeón y tampoco. Y ahora quieren llevarse a Benjamín también. Estas son las palabras de Jacob. Eso es lo que nos está diciendo. Así que ¿qué esperanza iba a tener Jacob? Sí, vaya Benjamín con ellos. Están en buenas manos, ve. No. Los ha privado de sus hijos. Es lo que está diciendo Jacob. Y aquí tal vez es la oportunidad para que el patriarca dejara y dijera y dejara en evidencia que todo iba a estar bien. Era la oportunidad de Jacob haber dicho: tranquilo, hijos, Dios está con nosotros. Dios nos ha hecho promesas desde Abraham, Isaac, me las hizo a mí, y también estas promesas estarán con ustedes. Era la oportunidad de Jacob decir eso, ¿verdad? Claro, eso hubiera sido ideal, pero no. Al contrario, ¿qué dice Jacob? Contra mí son todas estas cosas. Estas palabras son tristes y tal vez el producto de la incredulidad que había en el corazón de Jacob, a pesar de todo lo que ha vivido con Dios. Aquí ya está anciano un poco. Pero Jacob estaba equivocado porque el plan de Dios aún no había terminado, ¿verdad? Él dice estas palabras, pero aún no ha pasado todo, aún no ha terminado todo. El plan de Dios es perfecto porque Él es el Todopoderoso, porque Él es soberano y porque todo estaba en marcha, todo iba perfectamente como Dios lo deseaba. Aunque para Jacob, ¿cómo estaba? Aunque como para usted o para mí las pruebas estén todo mal. Noten, las pruebas, aunque parezcan malas para nosotros, son para bien. Y aquí, palabras de un patriarca es: contra mí son todas estas cosas. Pero en la mente de Dios todo va perfecto. Así pasa con nosotros. Y quiero que hoy salga alentado, cualquiera que sea la situación que esté viviendo, de que aunque para usted sea difícil, para Dios todo va perfectamente. Porque es parte de su plan perfecto. Romanos 8:28 dice: y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Todas, no dice las que lo hacen reír. No dicen las que le llenan la cartera. No dicen las que lo saca del hospital. Todas las cosas ayudan a bien. Y aquí anoté algunos puntos. Si la familia no hubiera sido desordenada, con rivalidades y extraña, los hermanos nunca habrían vendido a José. Nunca lo habían vendido. Si fueran los hermanos todos unidos y tan lindos, nunca lo habrían vendido. Segundo, si los hermanos nunca lo hubieran vendido como un esclavo, entonces José nunca habría ido a Egipto. Si en las pruebas a veces lo difíciles que son, pero lo útiles que son. Si José nunca hubiera ido a Egipto, nunca habría sido vendido a Potifar. Si José nunca hubiera sido acusado falsamente de violación por la esposa de Potifar, no había ido a prisión. Y si José no hubiera ido a prisión, nunca se había encontrado con el copero y con el panadero, ¿verdad? Del faraón. Y si José nunca se hubiera encontrado con el copero y el panadero, nunca hubiera interpretado sus sueños. Y si José nunca hubiera interpretado sus sueños, nunca hubiera interpretado los sueños del faraón.
Y si José no hubiera interpretado el sueño de Faraón, nunca se hubiera convertido en el primer ministro segundo en Egipto, solamente después de Faraón. ¿Y a dónde yo veo una bendición tras bendición aquí? ¿Ustedes la ven? Yo aquí veo es problema tras problema tras problema. En mi mente, pero en la mente hermosa y gloriosa y sabia de Dios que ve, todo va perfecto. Y ahora los 10 hermanos están frente a José, y José es el Señor de toda la tierra. ¡Wow! Yo creo que es cuando podemos decir, gloria a Dios por las pruebas. ¿Sí lo han dicho alguna vez? Debemos decirlo, porque las pruebas nos ayudan a madurar, las pruebas nos ayudan a aferrarnos a Dios y las pruebas nos ayudan a crecer en Dios. Contra mí son todas estas cosas. Ya terminamos. Y podríamos decir como Jacob. Podríamos decir ahora nosotros, ¿cómo Jacob es capaz de hacer esto, no? ¿Cómo va a decir esto Jacob? ¿Verdad? Contra mí son todas estas. Claro, de nuestra parte es fácil tener el libro abierto y saber el final de la historia. Y si pensamos así, que Jacob no debió haber dicho esto, entonces ¿por qué la semana pasada o pruebas pasadas que hemos tenido ha sido nuestra vida una calamidad completa? Nuestra mente, porque es igual que Jacob. Aquí lo decimos y lo leemos fácil porque ya sabemos el final de la historia de José. Pero nosotros también atravesamos pruebas y estamos con la misma actitud de Jacob. Contra mí son todas estas cosas. Suena fácil, ¿no? De juzgar a Jacob. Pero nosotros también podemos estar allí. Y aquí hay algunas preguntas. ¿Por qué entonces no confió en él la semana pasada? ¿Qué le impidió ver la mano de Dios en el asunto que no podía manejar en el pasado? Recuerde la mayor prueba que ha tenido últimamente. ¿Descansó tranquilamente en él o se puso histérico o histérica por el temor? Esas son las reacciones de nosotros. No debería ser así. Veamos y aprendamos de estos patriarcas. Esa es la conclusión de Jacob, pero en realidad todas las cosas se están obrando para bien, para él, aunque en su mente no tenga la mayor idea. Aunque él piense que todo está en contra de él, la mente sabia de Dios está trabajando y todo va correctamente. Quinta y última parte. Cuarta parte, la respuesta imprudente. Ahora vemos una respuesta. Rubén habló a su padre diciendo: harás morir a mis 2 hijos si no te lo devuelvo. Entrégalo en mi mano, que yo lo devolveré a ti. ¿Cuál sería el dolor y el sufrimiento que vería Rubén en Jacob para que le haga esa propuesta? ¿Y será una propuesta sabia? Eso solamente está colocando más problemas. Ahora, no solamente quiere que Jacob dude que va a perder a su otro hijo y ahora le va a entregar a sus 2 nietos para que también los mate. Vaya solución. No aparece José, no aparece Simeón. Le dejo mis 2 hijos, mate ahora a sus 2 nietos. Y no sé, porque él va a quedar con la incertidumbre si volvería Simeón. Y eso es lo que le está diciendo allí. Propuestas que hacemos muy a la carrera, sin tomar la mente fría a las soluciones y tomar decisiones sabias. ¿Cuánta prudencia debe haber a la hora de nosotros hacer propuestas en medio de las pruebas? ¿Se ha pensado en eso? A veces lo que primero se nos viene a la mente es lo que primero hacemos, y eso es un error. Debemos ser, respirar, serenos, orar, porque aquí yo no veo que Rubén haya ido a orar. Bueno, ¿qué propuesta le hago Dios a mi papá? No, a mi padre no, él dice lo que primero se le ocurre. Y esto nos enseña a tomar decisiones. Oremos, no seamos apresurados a la hora de tomar decisiones, seamos prudentes, pensemos bien. Pero a veces uno se encuentra y hay caracteres así, ¿no? Emocionales, que son así rápido y ya. Y no, algo que he estado aprendiendo a lo largo de este libro es hacer
que me cuesta, claro, porque me gusta rápido todo, pero no, debemos ser pacientes y tomar decisiones sabias. Sabias en todo, para los jóvenes, para los adultos, para los negocios, para todo. Sabios a la hora de tomar decisiones, a la hora de hacer propuestas. Y terminamos con la quinta parte, que la encontramos en el versículo 38, y es la respuesta de Jacob. Y él dijo: no descenderá mi hijo con vosotros, pues su hermano ha muerto y él solo ha quedado, y si le aconteciera algún desastre en el camino por donde vais, haréis descender mis canas con dolor al Seol. Aquí concluye este capítulo. Y las palabras de Jacob son las palabras de un padre que nos está expresando cuánto cuesta perder a un hijo. ¿Verdad? Pero que cuesta y sabe lo que duele perder un hijo para tomar buenas decisiones. No va a ser el mismo Jacob de antes. No está siendo el mismo Jacob de antes. Ya todo lo piensa dos veces. Ya todo sabe que si hace algo alocadamente puede traer consecuencias a su hogar. Y es lo que yo veo aquí de Jacob. No descenderá mi hijo con vosotros, pues su hermano ha muerto y él solo ha quedado. Pero tenía 9. ¿Por qué dice que él solo? Era el único con Raquel. Era el único con Raquel. Y si lo perdía, eso para él era un desastre. Ahora tengo una pregunta. ¿Cuántos hijos hemos perdido tal vez? ¿Cuántos hijos se pueden perder en la adolescencia? ¿Cuántos hijos se pueden perder en la juventud? La pregunta es, ¿le damos el valor al que se queda? Sin dejar de pensar en el que se va. No estoy hablando de una muerte física. Y oramos por el que no está. Es el dolor de un padre aquí expresado. Para José no era fácil. Para Jacob no era fácil saber que otro hijo se iba a perder tal vez. Y es por eso que debemos ser prudentes a la hora de tomar decisiones. Es por eso que debemos pensar en nuestros hijos. No ponerlos en riesgo. Muchos los ponen en riesgo y cuando caen en el hoyo es demasiado tarde. Los han descuidado, les han dado los medios para que se pierdan y cuando se pierden ya ha sido tarde. Padres, cuiden sus hijos, cuídenlos, oren por ellos. ¿Y qué veo? Cristo está aquí. Cristo está aquí. Porque si Benjamín estaba allí, tengo que ver a Rubén ofreciendo a 2 hijos para que su padre estuviese tranquilo y tuviera paz. Ahora tengo que ver a Dios enviando a su Hijo unigénito a la cruz del Calvario para salvarnos. Tengo que ver a Cristo aquí, viendo a Dios, diciendo: aquí está mi Hijo amado, a Él oíd. Dios dio a su Hijo para que por medio de Él pudiésemos ser salvos, rescatados. Y concluyo con esto. Dios obra en medio de las pruebas. Y cuando Dios obra en medio de las pruebas, mis hermanos, aunque parezca que todo nos pisotea, aunque parezca que todo anda mal, para Dios todo va perfectamente. Aunque nos sintamos aplastados, aunque nos sintamos humillados, Dios desea, y Cristo, que nos despojemos de nuestra autosuficiencia. Dios desea que nos despojemos de nuestra propia fuerza, de nuestras propias habilidades, para que solamente confiemos y descansemos en Él y seamos hechos a la imagen de Cristo. Eso es lo que Dios desea. Dios desea eso, mis hermanos. Así que las pruebas nos ayudan a ser a la imagen de Cristo.
Que el Señor sea ayudándonos en esta mañana a recordar y a colocar en práctica su palabra, porque es Él quien tiene nuestro camino en sus manos y sabe por dónde nos lleva, aunque parezca en nosotros todo fatalidad.